Hola, me llamo Gary Wood, soy logopeda y quiero en primer lugar dar las gracias a la EBS Society por invitarme hoy a esta conferencia. Y también quiero dar las gracias al doctor Alan Hakim por invitarme. Como soy terapeuta de lenguaje logopeda, que en otros países básicamente es el equivalente a un foniatra, trabajo específicamente en el área de la otorrinolaringología, oído, nariz y garganta. Hoy voy a centrarme en las áreas en las que trabajo. No voy a cubrir todo lo que sería la logopedia. De hecho, bromeo que, yo no suelo tener nada que ver con el habla y el lenguaje. Trabajo principalmente con voz y deglución, pero todo relacionado con la otorrinolaringología. Soy básicamente recién llegado a la EBS Society, pero llevo mucho tiempo en otorrinolaringología. Llevo ya 26 años trabajando en el Royal National Throat, Nose and Ear Hospital en Londres, que de hecho ahora se llama el Royal National ENT and Eastman Dental Hospital. Pero también trabajo en la clínica de Harley Street ENT. Antes de nada, trabajo a tiempo completo para la sanidad pública británica, la NHS, y tengo una consulta privada. No soy parte de ninguna organización comercial y no tengo conflictos que declarar en relación con la presentación. Pero quiero centrarme, eso sí, en la anatomía de la voz y de la deglución y enlazarla con las complicaciones que la gente puede tener cuando tiene hipermovilidad o SET o problemas relacionados con todo esto. Y luego vamos a ir viendo los distintos abordajes que me han resultado útiles y hablando con otra compañera, Angela Hunter, que con la sociedad la conoce muy bien porque tiene una perspectiva clara en logopedia. Considero que este abordaje es muy útil. Es en parte anecdótico porque tal y como probablemente muchos informan aún no contamos con suficiente evidencia. Pero esto viene de mucha experiencia trabajando en el área de la voz y de la deglución y de trabajar con pacientes. Así que voy a repasar algunos casos, pero no los más complicados, no los más difíciles, porque a veces normalmente pues lo que vemos son pues pacientes con problemas típicos que veo en personas con hipermovilidad, porque intentamos entender algunos de los rasgos comunes que presentan los pacientes. Antes de nada, veamos algo de anatomía. Primero, no os centréis necesariamente en la terminología anatómica. Aquí, por ejemplo, mirad la lengua, el esófago aquí, la tráquea aquí abajo. Mucha gente piensa que la laringe y la tráquea están a los lados del esófago, pero en realidad está una delante de la otra. Lo que es muy importante para poder apreciar tanto voz como degluciar, porque el área donde está la lengua y la laringe y la epiglotis es a lo que yo llamo el Piccadilly Circus. Bueno, en cada país seguro que os imagináis una plaza similar donde hay como un mogollón de cosas al mismo tiempo. Es un sistema extremadamente complejo el de la deglución y el de la voz. Tenemos 27 pares de músculos que participan en la voz, en el habla, y más de 50 pares de músculos en la deglución. Un órgano extremadamente complejo. Pero quiero que nos centremos hoy en que el exófago está directamente detrás de la tráquea. De hecho, en humanos, los humanos son los únicos mamíferos con una laringe que ha descendido, es decir, que ha bajado. El resto de los mamíferos tienen la tráquea más elevada, más cerca de la capacidad nasal. Pensemos en los bebés. Los bebés pueden respirar y el tiempo que están siendo amamantados, porque cuando nacen la laringe está más elevada, cerca de la nariz. Pueden comer, beber, ser amamantados, tragar, todo de forma más segura que nosotros, porque ya somos adultos. Ahora, entre los 3 y los 6 meses de edad aproximadamente es cuando la laringe desciende y se convierte de repente en un sistema complejo. La laringe tiene muchos cartílagos, hueso y además, y esto es muy importante desde el punto de vista de la hipermovilidad, músculos, ligamentos. Por lo tanto, cuando hay músculos y ligamentos involucrados, podemos encontrarnos con problemas de hipermovilidad.
En una visión o corte transversal de la laringe, lo que vemos es que su principal trabajo es, sobre todo, respirar. Es importante respirar. Por eso es su función principal. Las cuerdas vocales aquí permanecerán abiertas mientras respiramos. Pero lo siguiente es que también es una protección, un mecanismo de seguridad. Lo que hace es cerrarse para evitar que la comida o la bebida pase por donde no debe, o también si algo está subiendo, ascendiendo desde el estómago, pues se cerrará para impedir que las cosas vayan por donde no deben. Y es menos importante biológicamente, pero ahí está ahí, sirve para la voz. Como vemos, es muy complejo. Y en esta diapositiva también, en la que estamos hablando de las capas de las cuerdas vocales verdaderas. Hay distintas capas. Tenemos una cubierta, un tejido intermedio aquí y luego el músculo. Pero quiero explicar que lo más importante a tener en cuenta en las cuerdas vocales verdaderas es como cuando horneas. A todos nos gusta hornear, ¿verdad? Pues al cocinar, a todos nos gusta rebañar el bol y tenemos uno de estos utensilios. Estas espátulas con punta súper blandita, pero que tienen una base firme. Las cuerdas vocales son iguales. Están diseñadas para ser extremadamente flexibles en los bordes para que puedan vibrar. Vibran unas 120 veces por segundo en el hombre medio adulto y unas 120 veces por segundo en la mujer. Esto varía, eso sí, de un sitio a otro, de una región a otra, porque hay factores sociolingüísticos a tener en cuenta, pero digamos que es bastante rápido, unas 1048 veces por segundo. Ahí hay muchísima flexibilidad. Por lo que si miramos a las estructuras, la cubierta es muy fina, muy flexible, es capaz de oscilar, es muy elástica. Pero según vamos avanzando hacia adentro, pues tenemos varias capas y vamos viendo cómo se hacen cada vez más fuertes, más resistentes. Esas fibras elásticas están cada vez más juntas. Y cuanto nos vamos acercando a las capas profundas, estas cuerdas vocales empezamos a tener fibras de colágeno. Una de esas cosas que ahora todos ya sabemos y entendemos el efecto que tiene el colágeno en los casos de hipermovilidad. Así que está colágeno presente en las cuerdas vocales. Pero más profundo aún tenemos una estructura que es la más rígida, que es la del músculo principal, que es como esa espátula que os decía, la parte firme que nos da ese soporte, que la mantiene estable. El otro aspecto de los músculos de las cuerdas vocales es que, como el resto de los músculos que tenemos músculos resistentes y nos aportan resistencia, pero también tenemos otros músculos para la fatiga y otros músculos atléticos, músculos que nos dan velocidad en respuesta. Las cuerdas vocales son el segundo músculo más rápido del cuerpo. ¿No os imagináis cuál es el primero? Estos son los segundos, se mueven extremadamente rápido, vibran, como hemos dicho, unas 1048 veces por segundo para producir un do mayor, si sois cantantes. Por lo que tiene que ser flexible, resistente, debe moverse rápido. Y no olvidemos que una parte también de esto es que te protege. Se debe mover muy rápido, más rápido que la comida o que el líquido, cuando baja, porque tiene que detener esas cosas que bajan por donde no deberían. Otra cosa de la que vais a oír, sobre todo cuando pasemos a los fisioterapeutas, es que a menudo los músculos funcionan de forma antagonista. Trabajan en pares. Hay músculos que tiran en una dirección, otros que van en la otra dirección. La laringe es exactamente igual. La laringe está aquí arriba. Aquí tenemos la base de la lengua, que es por cierto, un músculo enorme. Como veis, en realidad es un grupo enorme de músculos que lo que hacen es tirar de la laringe hacia arriba. Pero también es como un puente suspendido que lo que hace es sujetar y mantener la tráquea y la laringe en su sitio. Por lo tanto, al tragar la lengua se mueve y tira hacia arriba la laringe y luego está el resto de los músculos que lo que hacen es tiran de ella, pero hacia abajo. Porque existe este punto entre que tiran y empujan, hay una función antagonista, cada uno va a un lado, pero trabajan conjuntamente de forma simbiótica. Pero vayamos a la voz. Aquí podéis ver ahora la vibración
¿Lo veis? Como habéis visto, con las notas altas, las cuerdas vocales se estiran como las cuerdas de una guitarra y el aire las atraviesa, igual que cuando soplo a través de los labios. Es la acción del aire lo que hace que vibren y mientras vibran producen notas. Si pasa una nota más alta, es solo el borde, ¿no? Como lo que he dicho antes, es el borde, la capa fina, ese epitelio, que es lo que vibra. Las notas bajas es la masa de las cuerdas vocales. Y lo habéis visto en el vídeo. Cuanto más alto, más se estiran. Lo que pasa es que los bordes vibraban más, pero porque se estaban moviendo muy rápido. Entonces, cuando observamos las cuerdas vocales aquí, quiero que os fijéis en el esófago. En inglés lo escribimos con O, pero bueno, es el esófago, porque casi todos los demás países lo escriben con E, pero como soy británico yo lo escribo bien, que no pasa nada. Pero como podéis ver aquí, tenemos aquí el esófago y debajo está el estómago. Y como hemos oído cuando nos han hablado de problemas de gastroenterología y dismotilidad, la debilidad, la dificultad que tienen las personas con el Ehlers-Danlos y con la deglución, con el reflujo, con la indigestión, recordemos que la laringe es ese sistema de protección. Protege para que nada baje cuando tragas, pero también si algo sube, lo que pasa es que la comida saldrá por aquí. Y no tiene que ser siempre por una indigestión del sentido tradicional de acidez gástrica. Pueden ser enzimas, bilis, cualquier cosa que sube y irrita. Muchos pacientes carraspean, ¿verdad? Como cuando están limpiando la garganta porque lo que quieren es proteger, detener. La defensa natural es estrecharse, extensar para proteger. Así que cuando esto pasa, dadle las gracias porque nos están cuidando. De lo contrario, las cosas irían por donde no deben. Hay pacientes que se quejan porque se despiertan por la noche tosiendo, atragantándose, pero aún porque no respiran bien, porque algo ha subido por la noche y ha provocado lo que se llama un espasmo en la laringe, en el que se cierran las cuerdas vocales. Pero pasemos a la deglución. Este es un sistema muy complejo en el que participa la laringe y las cuerdas vocales y consta de varias fases. Tenemos una fase oral de preparación, en la que básicamente pues lo que estamos haciendo es participación de distintos elementos, entra la comida en la boca, tenemos la fase oral, la faríngea, la esofágica. Vamos a verla rápidamente. En la fase oral de preparación es cuando pones dentro de la boca comida y la masticas. La masticación, que no debemos subestimar, porque tiene un efecto importante, puesto que tenemos grandes músculos laterales. Hay quien tiene dolor o tiene fatiga al masticar porque está usando los músculos. Para algunas personas ciertos alimentos son muy difíciles, son agotadores. Luego está la fase oral. Ya está todo en la boca, lo hemos masticado de forma correcta y hemos creado un bolo que empujaremos al fondo de la boca y hacia abajo. Y esto tardamos aproximadamente menos de un segundo en hacerlo. Hay que valorar que todo el mecanismo de deglución es como un sistema de bombeo. La lengua se eleva y hace que la laringe ascienda y luego la lengua se coloca hacia atrás y la lengua empuja hacia atrás y asciende la laringe y ayuda a empujar la comida hacia abajo y lo vais a ver en un vídeo. Y luego tenemos la fase faríngea en la que la comida vuelve hacia la garganta, se empuja hacia la parte posterior, empieza a bajar, se eleva el velo del paladar para prevenir que entre en la nariz. Hay un ligero peristaltismo, que es como ver moverse una serpiente que come, ¿no? Que es el movimiento de la comida que baja. Se cierran las cuerdas vocales para que nada baje por donde no debe y el esfínter faríngeo se relaja para que baje el bolo. La fase esofágica es la parte en la que la comida empieza a bajar hacia el estómago. Y os voy a mostraros un vídeo breve para que veáis exactamente qué es lo que pasa cuando tragamos.
Se mastica la comida en la cavidad bucal hasta hacerla trozos pequeños con los dientes y la mezclamos con saliva. La lengua convierte a la comida en una masa blandita llamada el bolo. Al tragar, la lengua se eleva para empujar el bolo hacia la faringe. Se eleva el velo del paladar para prevenir la entrada del bolo en la nariz. La epiglotis desciende para cubrir el acceso a la tráquea. Esto evita que el bolo entre en la tráquea. El bolo entra en el esófago. La pared del esófago está compuesta por músculos circulares y longitudinales. Cuando entra el bolo, los músculos circulares detrás se contraen y los longitudinales se relajan. Al mismo tiempo, los músculos circulares delante del bolo se relajan y los longitudinales se contraen. Estas acciones empujan el bolo hacia abajo, hacia el estómago. Esta contracción, relajación que se va alternando en los músculos produce un movimiento similar al de las olas llamado peristaltismo. Se ve la acción de la comida que baja, la involucración de los músculos que intentan que la comida baje, para que ahora entendáis un poco por qué hablamos de dismotilidad, cuando la debilidad de los músculos no son capaces de empujar hacia abajo. La disfagia es lo que llamamos cuando cualquiera tiene dificultades en una de estas fases que he descrito y la comida no acaba potencialmente de bajar por donde debe, o bien llega a la laringe, de ahí potencialmente a los pulmones, lo que puede ser un gran riesgo para la salud de algunas personas, porque puede causar neumonía o problemas torácicos. La deglución es muy compleja, por lo tanto, para trabajar en ella necesitas un equipo multidisciplinar. Foniatra, dentistas a veces cuando hay disfagia, si hay problemas en la fase de preparación, dietistas para ver qué tipos de comida funcionan mejor, o nutricionistas, a veces un neurólogo porque hay problemas de coordinación de músculos y nervios, porque puede haber afectación de los nervios. Y ya hemos hablado de los gastroenterólogos y un farmacéutico, porque hay fármacos que pueden causar dificultades al tragar y a veces hay que cambiar la medicación. Por ejemplo, pasar de una pastilla a un formato líquido, porque un farmacéutico viene bien para aquellos casos en los que el paciente no pueda tragar bien las pastillas. Un consejo es, por ejemplo, meter la pastilla en un poquito de yogur y beber mucha agua, porque de esa manera baja más rápido que el yogur y te facilita todo este proceso con el yogur para tragar. Pero si esto tampoco sirve, bueno, en esos casos mejor hablar con el farmacéutico para ver si hay algún equivalente en formato líquido que sería más fácil. El profesor Martin Birchall, con el que he trabajado junto con otros miembros de USLH y de la unidad de hipermovilidad que tienen ahí, en los últimos 11 años hemos estado de acuerdo en que se ha visto un aumento considerable de la hipermovilidad de estos pacientes, bien con hipermovilidad o con SET hipermóvil, que vienen a la consulta, y con los años es cada vez más reconocido. Es verdad que durante años pues ni siquiera se reconocía, ¿no? Más allá del trabajo del profesor Rodney Graham y otros parecidos que han logrado poner el diagnóstico, así como la información sobre la hipermovilidad a disposición de todos. Como médicos ahora entendemos mucho mejor lo que pasa, ya tenemos una indicación sobre lo que tenemos que hacer, el tipo de tratamientos que podemos darle a este tipo de pacientes. Ya se ha dicho, como decía, que hay unos síntomas que veremos con frecuencia en otorrinolaringología, por ejemplo, problemas con la voz o al respirar, porque tienen la sensación de las vías respiratorias llenas o tienen problemas al cerrar porque sienten como si tuvieran un bulto, ¿no? Se ahogan. Por supuesto, los síntomas generales que suelen tener los pacientes con SET o hipermovilidad, y los he destacado aquí en negrita, los que tienen aquí tienen que ver con la voz y con la deglución, porque he explicado ya que tenemos articulaciones y músculos en la laringe
para tanto la voz como la deglución. Por lo que la flexibilidad articular puede generar dislocaciones, luxaciones de estos cartílagos de la laringe. También podemos tener casos con dolor o con debilidad muscular. Las enfermedades asociadas a los pacientes con Ehlers-Danlos que pueden tener también es, por ejemplo, enfermedad tiroidea autoinmunitaria, porque si hay problemas con la tiroides, esto puede afectar a distintas partes del cuerpo. De hecho, la voz es una, puede que sea más grave, o bien puede tener demasiada voz o demasiado poca. Varios problemas sistémicos diferentes. La tiroides siempre puede afectar a la voz. Por supuesto, también puede tener depresión, ansiedad, y eso también afecta a la voz. La deformación de Chiari. Hay muchos nervios que salen de la base del cráneo, por lo que la involucración de los nervios es bastante común en los pacientes con esta deformación, que luego a su vez pueden tener problemas al tragar y, como hemos oído, pues problemas gastrointestinales, síndrome inflamatorio intestinal, SI, o algunos pacientes pueden tener síndrome de activación mastocitaria, SAM, o intestino con fugas, y también vemos, por ejemplo, la disfunción de la articulación. Puede haber demasiado movimiento, poco movimiento debido a luxaciones, y esto nos lleva de nuevo a la fase de preparación de la deglución. Y hay una capacidad reducida de respuesta a la anestesia y a las medicaciones analgésicas. Por ejemplo, pues, ¿qué tipo de tratamientos posibles se pueden utilizar? Pues hay limitaciones. Normalmente no podemos dar cierta medicación para el dolor, pero si hay una respuesta reducida, pues a lo mejor hay que empezar a plantear otras opciones. Los resultados de otorrinolaringología que normalmente vemos con pacientes con este tipo de dolor o de fatiga, a veces hacen un sonido tipo clic al tragar o tienen dificultades al tragar ciertos alimentos. También podemos tener prolapso de aritenoides o grandes movimientos de las cuerdas vocales. También tenemos un paladar de arco alto que a menudo vemos en muchos pacientes. En ocasiones es el logopeda o el especialista en otorrinolaringología el que palpa el cuello y alrededor de la laringe, y todo parece normal, pero a la palpación es muy doloroso para el paciente porque hay una recepción del dolor diferente. Lo que puede ser normal para la mayoría puede ser muy tenso o ser muy doloroso a la palpación en un paciente con SED o hipermovilidad. Y vemos además una extensión de los músculos internos y externos, los intrínsecos, los extrínsecos. Mueves los músculos más de lo que deberías. Ya vemos que hay personas, por ejemplo, con brazos, piernas más flexibles, pero cuando tu cabeza puede reclinarse hacia atrás más de lo que debería, pues ahí tenemos una hiperextensión de los músculos de la garganta. Y lo mismo pasa también a veces dentro, en las cuerdas vocales, ¿no? A veces se separan más de lo que deberían, precisamente por estas articulaciones hiperlaxas. Por lo tanto, lo común es que te canses al hablar, al tragar, que tengas dolor en el cuello, que tengas espasmos en la garganta, fatiga bucal, faringitis, luxaciones, o también que al tragar hagas ese ruido tipo clic en la garganta. Volvamos a esto de que los músculos trabajan de forma antagonista. Me gusta pensar que son como tiendas de campaña. Queremos que tengan suficiente tensión en las cuerdas o en las barras guía, que la tensión tire por igual de un lado y de otro para que la tienda esté estable. Pero cuando eres hipermóvil, pues hay demasiado que puede facilitar el que pierdas ese equilibrio. Te puedes encontrar con que hay más tensión en un lado que en el otro. Y por eso, cuando te definen como hipermóvil, puedes tener un lado hiper y un lado hipo. Un lado hace más de lo que debería hacer y el otro hace menos de lo que debería hacer. Parte de todo esto es, vale, encontrar el equilibrio justo entre voz, deglución, que los músculos trabajen lo justo, para que no haya un exceso de esfuerzo o justo lo contrario. Por lo tanto, la intervención del logopeda se tiene que centrar en reforzar la voz, los músculos, del mismo modo que un fisioterapeuta trabaja con ejercicios para reforzar músculos. Los logopedas también pueden dar ejercicios de refuerzo y la terapia manual, la manipulación, guía a los pacientes
de tal modo que puedan estirar aquellos músculos que tengan muy tensos. Y luego está la posibilidad de estabilizar la deglución, y esto se puede hacer dependiendo de la gestión, de la cantidad de comida que se come. Si intentas hacer una cena habitual y te resulta demasiado, bueno, quizá, vale, pues en contra de esos músculos fatigados, pues vamos a evitar esa fatiga muscular, divide las porciones en porciones más pequeñas. No te fatigues al tragar. Otra cosa a gestionar son las expectativas sobre nuestras propias capacidades. Todos los pacientes tienen distintos niveles de problemas. Comprender y que te ayuden a comprender lo que tu garganta puede hacer, lo que debería hacer y no siempre lo que crees que puede hacer. Si puedes echar la cabeza hacia atrás muchísimo, pues eso no significa necesariamente que debas hacerlo solo porque puedas. Igual que pasaba con esas cuerdas de la tienda de campaña, ¿no? Porque cuando tiras mucho en una dirección y los movimientos que son calibrados tan cuidadosamente se salen de proporción, las cosas no siempre salen bien. Veamos el primer caso aquí. Tenemos un caso muy interesante, un diagnóstico libre de anomalías, todo normal, una paciente que simplemente se queja de dolor en garganta, una revisión de foniatría simple porque se piensa que tiene un bultito en la garganta. Hice la anámesis yo mismo y la paciente se quejaba de que notaba en la garganta, había como un exceso de flema, tragaba lentamente, había pequeños trocitos de comida que se estaban quedando atascados, tenía dolor y sequedad en la garganta. Y ella me decía, soy intérprete, así que utilizaba muchísimo su voz. Era como una atleta de la voz y tenía que recorrer muchos kilómetros cada día hablando. Así que cuando analizamos su diagnóstico, le habían diagnosticado un SET clásico y presentaba una serie de síntomas normales que son habituales en una paciente con esta enfermedad: problemas gastrointestinales, síndromes vasovagales, piel flexible, la cuestión con la anestesia, con la medicación. Tenía una presentación típica de Ehlers-Danlos. ¿Qué hicimos? Bueno, pues primero basta con incrementar la ingesta de fluidos. Tenemos mucho movimiento por segundo, queremos que la maquinaria esté adecuadamente lubricada. Si una persona mueve las cuerdas unas 220 veces por segundo, ya tiene una alta carga vocal. Quieres una buena lubricación, mantener un buen nivel de fluidos. Inhalar vapor también ayuda. Inspiras por la nariz y expiras. Por ejemplo, utilizas un bol y mi norma es, si puedes meter algo en los ojos, lo puedes meter en la garganta inhalándolo. Es bueno aprender que un movimiento normal del cuello, cuál es y qué no. Ella era capaz de mover la cabeza de un lado a otro y echar la cabeza hacia atrás, muy atrás. Pero se ha dado cuenta de que ese tipo de movimientos no eran normales, así que hay que enseñarle, guiarle. La cabeza no debe ir más allá de este punto. No la estires más de esto. Y trabajamos también para intentar relajar algunos de los músculos de su garganta, que estaban muy tensos. Le ayudamos a estabilizar también los síntomas de reflujo. Estaba usando alginatos, pero nos dimos cuenta que la raíz de malvavisco le estaba resultando más útil. Usamos un ejercicio que es parte de los ejercicios con boca semicerrada, SVT, los míticos Laxbox, en los que se soplan burbujas en agua, que es un poco infantil, sí, pero tiene la capacidad de estabilizar la garganta. El tracto vocal mantiene todo abierto y hace que el paciente no fuerce. Y es, por lo tanto, muy eficaz en este caso. Pero además, se puede hacer con cualquiera, pero siempre es mejor guiar para ver qué funciona mejor en cada caso, ¿no? En este caso, muy útil. También le dijimos, hay que espaciar el acto de comer y el de hablar, porque ella hablaba muchísimo, así que cuando no tenía que hablar, cuando no iba de un cliente a otro, pues la clave era que reposase la voz, que no malgastase esa energía, esos kilómetros que ella era capaz de hacer al día. Lo mismo con la comida. Le aconsejamos reducir las largas comidas, que comiese menos, más a menudo, y que fuera consciente de la carga bucal y de lo que sí que podía hacer. La segunda paciente tiene 46 años, en silla de ruedas, solía ser bailarina, boxeadora, y se le diagnosticó por error, como os pasa a muchos de vosotros, que tenía esclerosis múltiple. Se le dijo que nada de ejercicio, lo que deterioró su movilidad. Si no ejercitas estos músculos, la masa muscular rápido se pierde y perdió con ello su capacidad atlética. Tenía una gama
de síndromes multifacéticos asociados a su Ehlers-Danlos. Estreñimiento, dolor crónico en todo el cuerpo, múltiples espasmos musculares. Vino a verme y ¿qué es lo que hice yo? Bueno, pues le dije, come menos y más a menudo. Tenía enormes dificultades para comidas normales. Le resultaba muy difícil masticar. Y entonces pensé, bueno, si le cuesta tanto, pues quizá deberías meter la comida un poco en la batidora, prepararla un poco, ¿no? Para facilitar todo esto. A ver, no necesariamente meterlo en la batidora tampoco, pero incluso cortarlo más pequeño para que no tengas que hacer tanto esfuerzo de masticación. Y trabajamos con el protocolo de antirreflujo, con la medicación correcta. Ella estaba tomando inhibidores de la bomba de protones, que se suele tomar normalmente antes de comer, por ejemplo antes del desayuno y también de la cena. Y estaba tomando alginatos, Gaviscon Advance. Bueno, seguro que hay otros, pero lo que ella es que estaba utilizando cosas que ayudaban a prevenir que subiera nada por donde no debía. Y con estos alimentos pues se encontraba con que tenía más reflujos y aún así más síntomas. Intentamos estabilizar la función laríngea con ejercicios vocales, ayudándola con el volumen. A menudo intentaba forzar mucho la voz y yo quería que su voz resonase y que subiese, se alzase. Y cuando volvió me dijo que su voz, de forma esporádica, se subía más que nunca, precisamente porque ponía menos presión. Así que estaba aprendiendo a usar la voz con menor esfuerzo. Los logopedas pueden ayudar a usar la voz de forma más eficaz. El último paciente que quiero contar es un paciente que tenía una grieta en la parte posterior de la glotis, un espacio, por decirlo así, en las cuerdas vocales que es frecuente en mujeres, porque con frecuencia las cuerdas vocales no se tocan del todo, tenemos una voz ligeramente más entrecortada, varía de país en país, eso sí, pero a menudo se diagnostica. Pero bueno, yo examiné a la paciente y le pedí que hablase y vi que no era ese el problema, lo que ella tenía era hipermovilidad aritenoide, que se movían separándose mucho. Ella decía que tenía una voz un poco ronca, áspera, ¿no? Que a veces incluso se entrecortaba. Ella cantaba en la iglesia y no tenía resistencia. A menudo pues tenía luxaciones, dolor, se le dislocaba la mandíbula al comer o al beber. Y nuevamente tenía toda una gama de múltiples diagnósticos asociados a su SED tipo 3 que se le diagnosticaron en 2012. Y por desgracia, pues ya le habían intervenido previamente al diagnóstico en la mandíbula y ahora, debido a ello, tenía una mala alineación. En cuanto a tratamiento, bueno, de nuevo, pues que comiera menos cantidad y con mayor frecuencia, porque eso puede ayudar cuando te cuesta masticar. La ayudé con el reflujo, porque tenía mucho problema de reflujo de noche, y basta con inclinarse un poco en la cama. Pones un ladrillo, un libro bajo las patas de la cama y esto ya te permite inclinar el torso y con eso ya no sube nada. Hicimos ejercicios para la voz, para ver cómo podíamos equilibrar el tracto vocal, para que no se extendiera y se abriera en exceso. Hicimos terapia manual para relajar los músculos. También le dije que manipulara con ejercicios guiados. No es, venga, ponte y haz ejercicios por tu cuenta, no. Te tienen que enseñar a hacerlo para que liberes esa tensión. Algunos consejos generales para concluir. Si tienes dificultades, debes comprender tus limitaciones y capacidades, porque no hay cura, lo sabemos. Pero se trata de entender lo que puedes hacer y lo que deberías hacer, no necesariamente lo que puedes hacer. A veces estirar en exceso no es bueno, así que hay que entender qué debes y puedes hacer, y si te guían a hacerlo, pues es más fácil y útil. Luego, reforzar y relajar los músculos es como ese equilibrio justo, esa tienda de campaña de la que hablaba, ¿no? Es como Ricitos de Oro los 3 ósitos, estar con el punto justo. Y en la deglución, comer poco, con frecuencia, muy útil. Procesar la comida, controlar el reflujo, porque a menudo va bastante unido a todas esas dificultades para tragar. Porque como están protegiendo todo el rato esa zona, pues no acaba de relajarse los músculos. Luego con la voz, pues vale la pena darse un descanso, una siesta de voz, si queréis. El descanso completo no sirve de nada, porque son músculos y queremos ejercitarlos, pero sin excesos. Por ejemplo, pues
siestitas de voz, parones cortos ayudan, pero usad la voz. Dad con el equilibrio justo. Evitad los extremos, como todo. No os forcéis, no... Nada de gritar, nada de chillar. Mira, tampoco nada de susurrar, porque cuando susurramos estamos forzando. No hay que hacer más presión en la voz. Y luego entrenamiento para la voz, para no forzar ni ejercer presión innecesaria, para usarla lo mejor posible. Así que, ¿qué es lo que quiero que recordéis? Hay problemas con la voz y la deglución en pacientes con hipermovilidad. No se suelen diagnosticar, con frecuencia se pasan por alto y a menudo, si se les ve, se les da poca importancia. Suele haber cosas mucho más complejas o más urgentes o que ponen en riesgo la vida de alguien cuando alguien tiene Ehlers-Danlos o hipermovilidad. Pero, aún así, estos problemas se dan. Id a ver a un foniatra, a un otorrinolaringólogo, a un fonólogo, a un logopeda, a alguien que sepa lo que es el Ehlers-Danlos. Y quiero dejaros con una idea clara, que es un poco porque vivir con un trastorno de hipermovilidad es como ser recitos de oro en los 3 osos. Algunos días son muy grandes, otros son muy pequeños. Y hoy ha sido uno de esos escasos días en los que todo encajaba. Y eso es lo que queremos para la voz y la deglución, que todo encaje a la perfección. Gracias.